Les doy nuevamente la bienvenida al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Tendremos para esta novela 4 sesiones. La última sesión serán los 3 últimos capítulos de la novela. Entonces vamos a ir poco a poco entrando en la historia, conociendo los personajes, hablando un poco como de qué está pasando en esta historia. También me interesa, obviamente, y en este espacio, escuchar y conocer pues los comentarios en relación a el gusto por la historia, si efectivamente en estos primeros capítulos hubo enganche o como que al principio ha costado un poco. Bueno, todas esas impresiones me parece que son fundamentales para la charla de estos encuentros aquí en el Club de Lectura. Una anécdota literaria que me pasó fue, yo recuerdo que la primera novela donde yo encontré ese tono muy particular que tiene esta novela, así como con ese lenguaje ah, tan bien reconstruido. Curiosamente, lo encontré fue en Los Detectives Salvajes de Roberto Bolaño. La primera vez que lo leí, hace muchos años, yo llegué a pensar que él era mexicano. Luego, obviamente, se supo todo. Pero Roberto Bolaño también lograba hacer ese trabajo y esa reconstrucción de esas voces con esas características tan particulares de lenguaje, que efectivamente, pues acá con Yuri Herrera, obviamente el sí mexicano, me parece que es uno de esos elementos fundamentales de esta novela y que, claro, entrar a ella es también un poco adaptar nuestro oído para poder escuchar muy bien esas voces, cómo fluyen y empezar a entender cuáles son esas expresiones particulares que tienen estos personajes, en particular el personaje principal que es Máquina. Alexander, lo escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Hola Diego. Contento de estar otra vez aquí. Una novela, no, súper chévere. Yo estoy engomado, aunque me sostuve ahí en el segundo capítulo, porque después uno se explaya y no, si no aguanta. Entonces, no, pues muchas cosas que decir. De acuerdo con Nayarit, con el asunto de la segunda lectura, porque no es una literatura, digamos que tan directa, ¿no? O sea, tiene como ciertas cosas que son muy directas, como lo dijo ella, como el lenguaje coloquial, pero también hay otras que son muy indirectas, ¿no? Digamos que es una novela que uno de sus temas es la frontera, ¿sí? No solamente como un espacio geográfico, sino que pienso yo que es como un pensamiento también de frontera. Sí, eso que usted señala me parece que es importante recalcarlo. El tipo de narrador que está construyendo la novela no es ese narrador objetivo que quiere tener un lenguaje muy elaborado y demasiado descriptivo y totalmente objetivo en relación a las acciones de los personajes, sino que el narrador casi o prácticamente es un personaje más. Es un personaje más de ese lugar en particular que está ahí cerca a los personajes y que prácticamente los está viviendo y los está acompañando. Y por eso mismo construye todo ese lenguaje tan coloquial, como ya lo había señalado también Alexander, y que esa coloquialidad del lenguaje y esa no objetividad efectivamente, pues claro, nos empieza a dejar unos primeros vacíos, tanto de la historia como de los personajes, que pues evidentemente tendremos que esperar unos capítulos más para de pronto conocerlos un poco mejor y comprenderlos un poco mejor en sus motivaciones y en sus acciones. Pero es un narrador supremamente atractivo precisamente por eso, por la manera como nos está contando la historia y que ahí, con unas pequeñas pinceladas, efectivamente va construyendo el contexto, de nuevo, no de manera explícita, sino a través de su propio lenguaje. Ese fragmento que señalaba Alexander es casi al final de la primera página,
principio de la segunda, que es: la ciudadcita estaba cosida a tiros y túneles, horadados por 5 siglos de voracidad platera, y a veces algún infeliz descubría por las malas lo a lo pendejo que habían sido cubiertos. Entonces, claro, ahí también vamos entendiendo que esa relación entre el personaje principal, entre Máquina y el narrador, pues va a ser un vínculo muy fuerte porque sus voces están ahí interconectadas una con otra. Andrea, te escuchamos. Hola. Bueno, estoy de acuerdo con lo que han dicho respecto del personaje Maquina, porque me parece muy ingenioso cómo Herrera sitúa toda la narración desde ahí, ¿no? Entonces es como escojo una voz femenina, tomo la palabra sin ser sofisticado y además no lo inundo de clichés. Entonces me parece muy teso como él se aleja de todo esto y mantiene vainas esenciales como por ejemplo el vínculo maternal con la Cora, ¿no? Que son elementos pues que uno sí echa de menos. No quiero que me pinten tampoco un robot, sino también como que lo doten pues de la esencia humana, ¿cierto? De lo que somos. Y también me parece muy, muy bacano como él nos está invitando a reptar, o sea, con este lenguaje de calles, como arrastrense en la realidad y vean como que está pasando acá, que uno a veces como que se aleja de eso por el afán de los días. Entonces, esa invitación me parece muy chévere de Herrera. Entonces, hasta ahora me ha gustado mucho. Gracias. Alexander, lo escuchamos. No, sí, no, me parece muy interesante lo que dicen, que dice Diego, lo que dice Ana, me parece chévere porque sí, claro, uno, digamos en lo que yo dije, sí, uno trata como de simplificar el personaje, pero esta chica es un personaje complejo, ¿no? Entonces, digamos, yo pienso, sí, estoy de acuerdo con Ana, que este personaje es contradictorio, sí. No precisamente es de una sola faceta, sino que, digamos que, es que tiene que ver un poco con, digamos que, con su posición un poco de subalterna, ¿sí? Que digamos que hay diferentes grados de poder en la masculinidad que estamos viendo, ¿no? Entonces, digamos, pues están los duros y eso es, son los más, ¿sí? O sea, ella no va a llegar a doblarle el dedo a uno de los duros, ¿no? Pero sí lo puede hacer con un chico en un bus aislado, ¿sí? Que sin embargo se arriesga a cosas, ¿sí? Ella sabe que, por ejemplo, con el coyote que la está ayudando a cruzar, ella de una está prevenida, ella dice, no, ya me va a empezar a piropear acá, me va a empezar a decir, sí, un pocotón de cosas, pero no, resulta que el man bien nos está extralimitando, entonces va como bien con el man, ahí como llevadera la cosa. Entonces me parece que sí es clave lo que ustedes dicen sobre la experiencia de ella, ¿no? Hay cosas que aún no sabemos de ella porque es de su pasado. No sabemos cuántas veces ha pasado la frontera, pero ella dice que la lleve y traiga, que no sé qué. Entonces sí, claro, es un personaje contradictorio porque por una parte parece sumisa, pero por otra no lo es porque es que culturalmente una mujer en México, digamos que hay tradiciones en México donde el cordón umbilical de una bebé se esconde debajo de la casa para que la mujer no salga nunca de la casa, que se quede criando a los niños, hogareña, ¿sí? Sumisa con el marido, ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué hace ella? O sea, yo sí pienso que es muy importante su condición de frontera por eso, porque no me parece, pienso que ella no es una mujer una mujer mexicana como lo sería una mujer mexicana del centro de México, ¿no? De la capital, sino que ella es una mujer diferente, ¿sí? Por ser de frontera, por ese mismo hecho de que le haya tocado salir de su hogar, a enfrentarse con un mundo desconocido, un mundo donde se manejan diferentes lenguajes, donde hay un riesgo grande de violencia, ¿sí? Digamos, donde históricamente las mujeres migrantes en el norte de México son las que más han sufrido, ¿sí? Y son las que más cruzan la frontera del norte de México, ¿sí? Y digamos, las mujeres son las que más cruzan la frontera del norte de México solas. Hay, por ejemplo, bueno, son los datos, ¿no? Hombres con niños la cruzan,
pero mujeres solas las cruzan más, o sea, hombres solos casi no, mujeres solas sí lo hacen, ¿sí? Y lo mismo, digamos que la migración interna por violencia en México, también son más las mujeres las que cruzan internamente la frontera o que son desplazadas internamente por la violencia, ¿sí? Ya sea de narcos o por violencia intrafamiliar, que también es importante. Son más las mujeres las que tienen que vivir esa situación. Entonces, digamos que esa experiencia me parece que es determinante en el personaje de esta chica porque la marca, definitivamente la marca y en sus contradicciones, ¿no? En sus contradicciones, como dice Ana, que de cierta manera es sumisa, pero también en su forma subalterna, digamos, de apropiarse de una forma de liberación, que me parece que es como también, ¿cómo decirlo? No es de una, sino que es como pasito a pasito. Entonces, digamos, el hecho, por ejemplo, el hecho de apropiarse del lenguaje, el hecho ya de manejar tres lenguajes, ¿sí? De no dejarse solamente convencer, por ejemplo, porque hay muchos mexicanos que como los decimos, como decimos aquí culturalmente, gente levantada, hay muchos mexicanos que digamos, son formados para que hablen bien el español y aparte hablen bien el inglés, ¿sí? Como los colegios bilingües aquí para los niños, ¿no? Que, ay, que es importante que hablen los dos idiomas, entonces el bilingüismo y todo eso que está de moda acá. Lo mismo pasa en México, pero de una manera diferente, porque al pachuco, ¿sí? Al, por ejemplo, a los habitantes del norte de México, eh, y esto es racial, esto es, digamos, un aspecto, digamos, de un aspecto racial y es que los discriminan, ¿sí? A las personas que no hablan bien inglés o que no hablan bien el español, sino que lo mezclan, ¿sí? O que utilizan códigos, pues de una, digamos que ya, digamos, son relegados, ¿no? O sea, no están bien vistos. Entonces, ella al jugarse eso, está jugando con lo hegemónico, ¿no? Está jugando con lenguajes hegemónicos que digamos, Rogers estaría escandalizado con una chica que está hablando Spanglish, por ejemplo. Rogers, nuestro personaje de la otra novela, diría, uy, no, qué cosa tan terrible, ala, ¿sí? Esto no, digamos, porque no hace parte de la alta cultura, que es lo que estamos hablando aquí un poco, ¿no? ¿Qué resistencia hace esta chica? Le hace una resistencia precisamente a la cultura hegemónica de Estados Unidos, ¿sí? Porque ahí están hablando de Estados Unidos, hay un término que le tienen ahí a Estados Unidos, no recuerdo cuál es, pero están hablando de pasar a Estados Unidos con otro término y están hablando del inglés, ¿sí? En ningún momento ella está diciendo, ay, no, si paso la frontera tengo que hablar correctamente el inglés, porque qué dirán, qué dirá la familia, qué dirán por allá los gringos, no, ella nunca dice eso. Precisamente está haciendo eh, esto se llama como una apropiación del lenguaje que es bien interesante y me parece que ya con ese tipo de cosas que a veces son muy sutiles, digamos que ahí la marcan como una persona que de alguna manera se está liberando de lo hegemónico, ¿sí? Entonces, eso me parece muy interesante ahí en ese inicio de la novela. Muchas gracias, Alexander. A propósito de lo que su merced está señalando, porque aquí tengo el fragmento acerca de eso de la lengua. Dice, ella trabaja en una centralita. O sea, es que imaginarse el contexto es una cosa muy loca. O sea, es un teléfono en medio de la nada y no hay más teléfonos. Entonces la gente tiene que desplazarse hasta ese lugar para recibir la llamada, para recibir el mensaje, para recibir el recado. Y ella es la que contesta, ¿no? Estaba a cargo de la centralita con el único teléfono en kilómetros y kilómetros a la redonda. Timbraba, ella respondía, le preguntaban por tal o por cual, ella decía, voy, vengo, llama de nuevo en un ratito y te contesta tu persona o yo te digo a qué hora la encuentras. A veces era gente de pueblos de por ahí la que llamaba y ella contestaba en lengua o en lengua latina. A veces, cada vez más, llamaban del gabacho. Estos frecuentemente ya se habían olvidado de las hablas de acá y ella les respondía en la suya nueva. Maquina hablaba las tres
y en las 3 sabía callarse. A mí me parece muy interesante porque está señalando que la primera lengua tampoco es el español, sino es esa lengua que se habla propia de ese lugar. Casi que la segunda es el español. Y el tercero es o el inglés o esas mezclas que ya se terminan generando con, con la frontera, ¿no? Eh, por acá, Andrea Carolina nos decía algo muy interesante. Ella no atraviesa la frontera la atraviesa a ella. Esa podría ser una muy buena síntesis de la novela y al menos hasta este punto. Claro, o sea, pareciera que o sea, ella es la puerta, ella no es la persona que cruza la puerta, efectivamente. Entonces, ella termina siendo esa atravesada por las situaciones. Me parece que es una muy buena frase. Hola Andrei, el resumen está complicado porque ya esto está, pero andando con toda. Andrea por aquí nos dice, Gloria Ansaldúa tiene una apuesta muy valiosa en torno al uso y juego con el lenguaje y la decisión de pronunciar el inglés como se le antoje, porque ya es un nuevo lenguaje. Y justo el libro se llama Borderlands, la frontera. Me gusta esa referencia porque Yuri Herrera también está un poco en esa sintonía de la situación particular que tiene México, sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Eso ha creado unas realidades que quizás en algún punto de la vida nadie se hubiera imaginado. Unas interacciones, unas transformaciones sociales y evidentemente lingüísticas. Y claro, tiene que haber efectivamente hoy en día escritores y escritoras que deben empezar a, no sé si reflejar, pero al menos evidenciar en sus obras que ya no es algo de tú hablas en inglés, yo hablo en español. No, ya se ha pasado la frontera y han regresado y ya no es esa interacción que parecía antes como de no te entiendo porque hablas en inglés o no te entiendo porque hablas español, no. Hablamos las dos cosas, pero es una mezcla de ambas y es casi una nueva lengua. Es algo que se está gestando, claro, no es de ayer, evidentemente, esto lleva décadas forjándose por esa misma relación que tiene México con Estados Unidos, pero me parece supremamente valioso. No conocía a esta autora, Gloria Ansaldúa, la tendré que buscar, pero me parece que tienen que emerger este tipo de autores que evidencian y tocan en su novela, no será el tema central, pero que sí se empiece a reflejar que ese mundo de frontera y de frontera con este país en particular, ha generado unos cambios, unas transformaciones que no se pueden pasar por alto. Eso me lleva a una reflexión. ¿Cómo hacemos nosotros con nuestras fronteras? Porque parece que Colombia no tuviera fronteras, ¿no? O sea, como que Colombia es un lugar que se expande hasta el infinito y no hay fronteras en este país. Pero bueno, eso puede ser una discusión para otro momento. Nayarit, te escuchamos. Sí, me quitaste la frase, yo iba precisamente a leer esa donde se refiere a que ella habla 3 lenguas y en las 3 sabe callarse porque esa es precisamente una virtud hoy en día, saber cuándo hay que guardar silencio y por qué y para qué se guarda silencio. Y cómo ella como mensajera, como canal de transmisión, tiene un valor esencial que le ha dado consistencia a su personalidad. Me gusta el uso de ciertos términos en la historia. Palabras como desgranar. O sea, la primera vez que encontré la palabra desgranar en la novela, me quedé pensando en cómo se desgrana una mazorca, ¿no? Pero desgranar, ¿a qué se refiere con desgranar? Ya después, a medida que encontré la palabra en otras páginas más adelante, capté cuál era el sentido en el que la estaba presentando y me parecía un eufemismo bastante interesante en relación con la cultura mexicana.
Sí, como pues esto de entregar mis pepitas, entregar mis semillas, quedarme en la tusa, quedarme sin nada. Y me resulta pues como mínimo curioso, porque en México el maíz es aún más importante de lo que es aquí en Colombia, y eso eh, pues impacta en la forma en que ella asume su sexualidad, porque es como entregarse, ¿sí? Pero también, ¿por qué razones lo hace? Que lo presenta de una forma como de entretenimiento, y, y eso le da, para mí, esa característica que se presenta, le da cierta frescura al personaje también. Ahorita que preguntabas sobre las lenguas en las fronteras, pensaba mucho en La Guajira, porque La Guajira tiene varios pueblos indígenas, y en La Guajira es más importante entender nociones del guayunaiki que, que el español, y la forma en que se habla tiene también, de hecho la cadencia en que se habla, el ritmito, la cantadita, hace que la gente te entienda o que no. Y si no tienes la agilidad para captar lo que te están diciendo, te pierdes. Y si tú vas a las islas y al archipiélago, pues ellos hablan su lengua, y de hecho lo aprovechan para hablar sobre ti en tu cara sin que tú los entiendas. Y si tú te vas al sur del país, pasa exactamente lo mismo. Entonces, aquí también tenemos lenguas de frontera, solo que de alguna manera Colombia en términos generales ha sido muy narrada desde Bogotá en lo que es lo noticioso. Entonces cuesta mucho a veces, si tú estás en un extremo del país, entender el resto, porque todo lo que ves lo ves muy centralizado desde una ciudad que además eh, tiene también sus propios códigos. Aquí en Colombia también se necesita esa centralita. Y pensaba mucho para mí el rol que tiene Máquina en el pueblo o en el poblado donde habita, me hablaba mucho de mi infancia, porque pues yo crecí en territorios nacionales de esa época, y en esa época había en el pueblo 2 radioteléfonos, uno en la policía, uno en la alcaldía y otro en el hospital. Y en ese radioteléfono te llegaban las noticias de los nacimientos, de las muertes, de las enfermedades, y había siempre una persona a cargo para ir a hacer exactamente lo que hace el máquina, ¿sí? Que es ir a buscarte para decirte que estés en un lugar, o porque tienen que transmitirte el mensaje, ir a llevarte la noticia de que se murió la abuela, de que nació alguien nuevo, que necesitan un medicamento. Entonces, yo pienso un poco en que tiene que ver el momento en el que fue escrita la historia, ¿sí? Porque creo que esta historia es como de los 70s. Entonces, ¿cómo ha sido el desarrollo de ahí hacia acá? En los que somos de pueblo, sabemos que hubo una época en la que el teléfono era inexistente y había un lugar a donde nos llamaban a todos. O si tuvimos suerte, nuestro teléfono era el único del barrio y era el lugar a donde se llamaba a todos los del pueblo. Y el valor que le dan, el valor agregado que le da ese servicio a esa persona en particular, eh, es trascendente para entender quién es ella en esta historia. Gracias, Nayarit. Muy madre, no. Iba a decir algo y se me olvidó. Luego me acordaré. Alexander, lo escuchamos. Bueno, voy a ser un poquito breve. Pienso que, claro, el pensamiento de frontera de Gloria Saldúa es súper importante, ¿no? En esta novela.
especialmente por el pensamiento situado, porque digamos que ella todo el tiempo está hablando en Borderland sobre su experiencia como chicana, como mestiza, ¿sí? Y ella se nombra de esa manera todo el tiempo. Entonces, el pensamiento de frontera también tiene que ver mucho con la modernidad, volviendo a mencionar la modernidad, porque digamos que se constituye fuera de ella, ¿sí? En esta novela, por ejemplo, vamos a ver que van a haber referencias al inframundo, que es todo una, digamos que es todo un imaginario azteca, mexicano, ¿sí? Podrían haber referencias, por ejemplo, a Dante Alighieri y la Divina Comedia, ¿no? Porque en Dante Alighieri hay un mensajero, atraviesan el infierno, no sé qué, ¿sí? Purgatorio. Podrían haber ese tipo de analogías, pero no, ¿sí? El autor lo que va a hacer es prescindir de todo eso, que es digamos que el centro, ¿sí? Que el centro es el pensamiento moderno, el pensamiento europeo, eurocentrista, ¿sí? Y lo que va a hacer es descentrarse de todo este pensamiento y decir, no, vamos a nuestra lógica, nuestro modo de pensar, de sentir, va a ser a pesar de la modernidad, porque digamos que no es como una contramodernidad, no es una cosa que, así salgámonos de la modernidad y listo, ¿por qué no? Como la modernidad viene al lado de la colonialidad, entonces es, digamos, para Ansaldúa es imposible salirse de eso, sino que es a pesar de la modernidad colonial que ella dice, bueno, la colonialidad me constituyó, pero yo hice mis propias reglas saliéndome y entrando de la colonialidad, saliéndome y entrando de la modernidad, ¿sí? Entonces, por eso el pensamiento de frontera, porque un pensamiento de frontera precisamente no es desligarse del centro moderno, del centro colonial, ¿sí? Sino que es como, bueno, a pesar de que yo me formé así, voy a mirar qué hago de mí con todo eso, ¿sí? Es algo así. Y me parece que tiene que ver con la novela, me parece que eso va a ser bien importante. Y también me parece que está la pregunta de pronto interesante, si se puede, digamos, plantear aquí, y es como, porque un autor hombre enuncia todo un imaginario de una mujer, ¿no? Que es la protagonista. Ansaldú habla desde ella, de su experiencia, es su voz, ella es la que está hablando todo el tiempo, ¿sí? En primera persona. Mientras que acá hay un narrador, como decía, creo que Andrea, que parece omnisciente, que es muy respetuoso con la perspectiva de la protagonista, ¿sí? Que está como a su nivel, por decirlo de alguna manera, no un nivel superior. Pero de todas maneras, me parece interesante el tema de las autoras mujeres enunciándose ellas mismas, ¿sí? O sea, es importante, es necesario. ¿Qué tan importante ahora es que una autora hable sobre estos temas y no un autor? ¿Qué diferencia hay ahí, no? Ese tema me parece interesante como para traerlo a colación ahorita con un boom también de literatura latinoamericana que está siendo escrita por mujeres. Sí. Vale, muchas gracias, Alexander. Me pone a pensar en que, claro, si esta novela fuera narrada desde la perspectiva de un personaje masculino, la historia es totalmente diferente. O sea, casi que realmente la historia que nos tendría que contar es la del hermano. Y es que quiero rescatar al hermano porque el hermano es parte del problema que hay. Cuando ella va a donde el señor H, ella le echa en cara al señor H que fue por culpa de él o uno de los esbirros de él que el hermano está al otro lado de la frontera. Porque resulta que llegó con unos papeles y le dijeron, ustedes tienen un terreno al otro lado. Y que quién sabe cuál fue el cuento que le echó al hermano, como para que el hermano haya terminado diciendo, voy a ir por lo nuestro. Que la frase me parece loquísima. Voy por lo nuestro, al otro lado de la frontera. ¿Cómo es? O sea, ¿cómo? ¿Cómo así que lo nuestro está allá al otro lado? Bueno, eso en algún momento esperamos que la novela nos empiece a resolver ese tipo de cosas. Pero yo supondría que si fuera un personaje masculino tendría que ser el del hermano. No podría ser ese personaje máquina, porque precisamente hoy, el día de hoy, en la charla de hoy, hemos empezado a ver que porque es ella, porque es máquina,
porque es una mujer, porque tiene estas condiciones, es que adquiere ese enorme valor como personaje en la novela. Si fuera un hombre no podría contarse esta historia. Sería una historia diferente, sería otra novela totalmente diferente, con una problemática muy alejada quizás de lo que parece ser Yuri Herrera, de lo que quiere ir elaborando en la novela. Y sí, estoy de acuerdo con lo que dice Alexander. Claro, me parece que parte de la, yo lo diría, no sé, voy a ser atrevido y tonto diciéndolo, de la renovación de la literatura latinoamericana es muchas mujeres narrando desde unas voces mucho más encarnadas, no sé. Ahora, no creo que tenga que ser una condición sine qua non para la literatura. Efectivamente, la literatura uno se la tiene que jugar es en contar una muy buena historia muy bien contada, que pueden echar mano de esas experiencias personales, pues maravilloso, pero, pero no es una necesidad. Y me parece que así como ustedes señalaban de esta autora mexicana que, insisto, no he leído todavía, pero me interesará leer definitivamente, eh, hay otras autoras, y me pongo ahí a pensar un poco en tanto en Samantha Schweblin como en Mariana Enríquez, que aunque construyen esas voces, ellas no se anclan precisamente a que tenga que ser un personaje femenino el personaje de sus historias o de sus novelas. De hecho, se desanclan y empiezan a construir un mundo que son mundos supremamente intensos, además, los de ellas dos particularmente. Entonces me parece que, de nuevo, son como recursos que finalmente se están aprovechando y que están oxigenando la literatura latinoamericana. Porque sí, yo, o sea, y esto va a ser una opinión personal bastante polémica, pero a mí me parece que veníamos del boom que nos estaba ahogando. O sea, el boom latinoamericano estuvo muy bueno, duró sus 30, 40 años muy largos, pero nos estábamos ahogando en esa visión. En esa visión. No quiero tampoco meterme en camisa de 11 varas con esa discusión. Muchas gracias, Andrei. Su merced me hizo acordar de la idea que tenía en la cabeza. Y precisamente es eso. Los celulares han cambiado las formas de narrar. Y me parece que se ha convertido en una dificultad, es una opinión muy personal, se han convertido en una dificultad para construir historias, por ejemplo, de frontera. O sea, es decir, esta novela en el año 2023, como está contada, no se podría contar, porque pues existen los celulares. Entonces, se omitiría un montón de cosas, pasarían menos acciones y todo pasaría más en una suerte de diálogos o intercambio de mensajes. Y yo siempre, o sea, he pensado recientemente que el hecho de que exista la tecnología del celular para la narrativa nos está imposibilitando de narrar cierto tipo de cosas de nuestra contemporaneidad. Porque, pues, uno diría, pues es que eso lo resuelvo con una llamada o con un mensaje de texto. Entonces, cuando eso se vuelve una herramienta que podría resolver un montón de conflictos, la pregunta es, ¿y ahora cómo los cuento en una novela o en un cuento? Entonces, creo que Yuri Herrera opta por ese contexto donde todavía lo único que hay es un único teléfono en un pueblo y además en kilómetros a la redonda, porque eso refuerza la característica principal de Máquina. Ella es la mujer de los mensajes. Ella es la que lo recibe, ella es la que lo entiende, ella es la que lo transmite. Si eso no fuera, o sea, si fuera un celular, pues casi que podríamos prescindir de ella. Entonces, claro, no puedo contar esta historia en 2023, ni en los últimos 15 años al menos. Entonces, eso me conflictúa bastante en relación a cómo construir historias de nuestro presente donde las cosas narrativas no se terminen solucionando con, no, es que eso se tenía que hacer con una llamada y ya. Bueno, ese era mi comentario. Ana, te escuchamos. Eso que mencionas tú me parece muy interesante. No lo había visto, no, o sea, no lo había pensado cuando leí la historia, pero claro, tiene mucho sentido y es el tema de que
em, bueno, uno asume la historia desde la marginalidad, ¿no? Y desde lo marginal también asume, por ejemplo, la realidad de muchas personas en el país, en Colombia en este momento, que es en ciertas zonas la tecnología no llega, la señal no llega, el internet no llega, la modernidad como la conocemos no llega. Entonces creo que eso, digamos, yo asumía la historia desde la marginalidad y, ok, en un pueblo fronterizo, en medio de la nada o pues en un pueblo pobre, también la tecnología y los celulares y todo esto, pues a veces no llegan, son dinámicas también mucho más complicadas y retrasadas, pero lo que mencionas tú es muy interesante porque, claro, el poder que ella tiene para dentro del pueblo y para las personas con poder a su alrededor se debe a su rol, digamos que de intermediaria, de, no sé, de paloma mensajera, por decirlo de alguna forma. Y nace también de digamos que de este problema base de comunicación que es que permite que se den algunas dinámicas y entre esas también em, creo que es importante en la novela lo que se omite y en eso también está el silencio. Creo que el silencio se entiende como una omisión y el hecho, por ejemplo, de que la comunicación sea tan escasa entre las personas o, por ejemplo, entre ella y su hermano, genera pues un silencio que permite que se den ciertas dinámicas y cierta violencia. Y me parece interesante porque lo relaciono un poco con el comentario que quería hacer inicialmente cuando alcé la mano y es que me conflictúa o siento que me choca internamente un poco la frase que mencionó Nayarit ahorita cuando, pues ahorita, hace un momento, de que el silencio es una virtud y mencionando pues que eso es una característica positiva del personaje de cierta manera. Y es precisamente porque yo entiendo, o pues para mí el silencio en esta novela permite la violencia y o la alimenta, si no la permite, la alimenta. Y me recuerda bastante a mi abuela, pues mi abuela ya es de otra época y siento que ella tiene como unas características similares a Máquina y es que ella toda su vida vivió rodeada de hombres peligrosos, que ella básicamente tenía que asumir una posición de sumisión frente a ellos para sobrevivir y porque pues eran sus dinámicas del día a día. Y me parece, y pues ella es una persona también que tiene mucha rabia y que o sea, que tú la conoces y a veces, bueno, si la conoces también como la conozco yo, sabes que hay mucha rabia y resentimiento acumulado, pero ese resentimiento y esa rabia solo es interno, como en Máquina, por lo menos al principio, que ya de vez en cuando lo deja salir en ciertos contextos en donde ella no está en una posición tan vulnerable, pero principalmente su rebeldía es interna y esa rabia y ese dolor se acumulan como a nivel interno, porque expresarlos y manifestarlos y romper ese silencio también es ponerse en peligro. Entonces, esas dinámicas, digamos que de mantener silencio, para mí también son una forma de protección, de protegerse a sí misma. Pero yo siento en esta historia que de pronto lo que le depara a Máquina para el futuro es romper un poco ese silencio, porque el camino de transformación por el que ella va a atravesar, siento que va a ser bastante grande, dado que usualmente las personas que atraviesan por eventos traumáticos y que son pues marginalizadas o que tienen familiares que están desaparecidos, que atraviesan también por situaciones bastante complicadas, sufren pues como un proceso de transformación en base a eso que le sucede. Y me parece interesante ver cómo eso va a cambiarla a ella y de pronto cómo la novela va a seguir tratando ese silencio que, que permite que se den estas dinámicas de corrupción y de violencia que son muy eh, por decirlo de alguna forma, como implícitas en la narración, pero al mismo tiempo explícitas porque uno las entiende a pesar de que no las mencionen directamente. Es bastante claro que están ahí. Y bueno, eso principalmente. Muchas gracias, Ana.
Me gusta mucho porque estamos lanzando hipótesis a partir de los 2 capítulos que hemos leído y me parece que ambas son supremamente válidas. Vamos a ver, porque claro, la novela en algún punto nos tendrá que revelar si el silencio es una virtud o termina siendo un problema. Claro, la novela, eso sí, estoy seguro, nos sacará esa duda en el camino. Pero me gusta mucho que lancemos las hipótesis porque finalmente, un poco lo que yo les señalaba al principio de este encuentro, la experiencia de la lectura es un poco este ejercicio que estamos haciendo. Claro, solo hemos leído dos capítulos, o sea, como que estamos ahí apenas en la entradita de la novela y estamos como ansiosos de querer mucho más de la historia y querer devorarla y desarrollarla y poder resolver como todas estas inquietudes, pero efectivamente como la condición que he puesto yo, porque soy yo el que pone las condiciones, de decir, no, vamos a leer solamente 2 capítulos y 2 capítulos vamos a comentar. Claro, eso genera una suerte de expectativas en relación a lo que va a continuar en la lectura. Y me parece que eso es un elemento de la lectura que tiene que ser siempre fundamental. Que nosotros hagamos siempre ese ejercicio de decir, a llegar a un punto de la novela o de la historia y decir, voy a hacer una hipótesis sobre lo que le está pasando a este personaje a partir de lo que me han contado. Si la novela es muy buena, me lo resuelve. Si la novela no es tan buena, de pronto me deja en un vacío y yo digo, me hice una hipótesis y no, ni siquiera me sirvió. Qué cosa tan aburrida. Antes de dar palabra, Andrea había dejado aquí un mensaje que era que el boom empalagó porque ignoraron a María Luisa Bombal. Pero es que además ignoraron a tantas mujeres, por Dios, es que me estaba acordando de Elena Garro, aquí de la misma Marvel Moreno. Claro, las mujeres fueron las primeras que fueron ninguneadas por el boom y también es un poco mi insistencia de el boom nos estaba ahogando y que de nuevo me parece que esta nueva generación de escritores y escritoras latinoamericanos, sus apuestas y en particularmente la que estamos revisando el día de hoy, las apuestas de Yuri Herrera me parece que son supremamente interesantes porque quieren hablar de algo concreto, no de una universalidad, no de esa pretensión de la obra de arte como una obra universal. Podría ser, Andrei lo señaló hace un rato, así, ¿cómo lo leerán en países donde tienen situaciones de frontera similares? Claro, y seguramente les llegará y los tocará, y pues eso hace que la novela sea valiosa, pero me parece que el ejercicio en sí mismo de la novela que estamos leyendo es llegar y decir, hay un contexto muy concreto, muy particular, claro, no está explícito, pero pues hombre, ya Alexander nos lo señalaba al principio, o sea, ese lugar, los temblores, esa situación de frontera tan particular con el inglés ahí al lado, pues sabemos que es la frontera Estados Unidos y México. Y Yuri Herrera no quiere simplemente ser esquivo con la situación, de hecho lo está resaltando todo el tiempo y pues efectivamente aquí hemos visto cómo terminan cruzando muy seguramente el Río Grande, que es básicamente por donde la están llevando, incluso qué siente Maquina cuando nada más después de toda esta travesía de pasar el río y como que casi los encuentran, pisa al otro lado y ella siente que el cielo parece que es un cielo diferente. Esa escena me pareció hermosísima porque es esa idea, ¿no? De llegar y decir, es que si cruzo una frontera, la realidad va, o sea, todo el mundo va a ser diferente, el cielo va a ser diferente, este va a ser un mejor pasto. Hombre, no, es una frontera, o sea, es decir, que me parece que eso refuerza, perdónenme el comentario tan largo, pero eso refuerza la idea de cómo fue que se llevaron al hermano. Porque el hermano sí está, parece ser, como montado en eso. Es que al otro lado está lo nuestro. No está aquí. No está aquí. Está al otro lado. Y finalmente, porque algo también que dijo Ana, claro, Maquina está acostumbrada a hacer los mandados de los mensajes, pero es que este es un mensaje para su hermano.
Y eso me parece que va a ser determinante. No es simplemente llevar un mensaje y ya, porque claro, en los otros mensajes casi que no importa el contenido. Aquí sí, aquí sí importa. Y todavía no nos han dicho exactamente qué contiene el papel, pero ya es un mensaje que le toca a ella, porque se lo manda su mamá y es para su hermano. Eso es una condición que cambia eh, la rutina que tenía Maquina de simplemente llegar y decir, ah, yo soy la de los mensajes. Este mensaje se mete, digamos, con ella. Alexander, lo escuchamos. No, chévere, chévere eso del ninguneo a las mujeres porque me parece que por ahí ronda la novela. Me parece que, digamos, no es gratuito que sea una mujer la protagonista porque digamos que sí hay como una cuestión ahí, digamos que una categoría que uno podría mencionar ahí que es como una racialización patriarcal, ¿sí? O sea, esta chica es una chica latina, ¿sí? Es mujer y hay unos poderes hegemónicos masculinos, pues que de todas maneras están actuando ahí, ¿no? Entonces me parece que es importante como mencionar, por ejemplo, unas cosas que decía Gloria Anzaldúa sobre, digamos, los aztecas, que me parece bien importante acá, y es que, digamos, en toda esta mitología del inframundo y de las diosas aztecas, hay un momento guerrerista de los aztecas. Sí, los aztecas antes no, pues digamos que en sus inicios no eran guerreristas y tenían una, digamos que una relación proporcionada como armónica con los dioses, las diosas, digamos, sí, lo masculino o lo femenino era algo más armónico, sí, y ocupaban como un mismo espacio, sí, la luz y la oscuridad la compartían como los dioses y las diosas aztecas, pero cuando se volvió guerrerista la cosa y se enfrentaron como con otras tribus, a las diosas aztecas la relegaron al inframundo, ¿sí? Entonces ya eran vistas de una manera negativa, ¿sí? Digamos que una de las diosas que se transformó y que es vista de manera positiva hoy día, pues es Guadalupe, ¿no? Digamos con todo, digamos que esos cambios que sufrió también con el catolicismo y todo esto, no la volvieron en una virgen, ¿sí? Y por eso es, digamos que una diosa, digamos que positiva, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque es casta, porque es pura, porque es virgen, pero al mismo tiempo es, digamos que de alguna manera las mexicanas se sienten muy identificadas junto con la Malinche, ¿no? También, ella también hace parte de toda esta cultura que ha relegado a la mujer, porque a la Malinche la condenaron por ser, digamos que, la que le soplaba cosas a Hernán Cortés, ¿sí? Cuando no, cuando la historia de todas maneras de México nos dice un poco, nos dice una cosa contraria, que no precisamente fue la Malinche la causante como de que Hernán Cortés tuviera tanto poder, pero bueno, eso ya se puede discutir más adelante, ¿no? A lo que me refiero es que, digamos que cuando yo hablo de que se racializa de manera patriarcal en esta novela, quiere decir que no solamente hay un machismo, sino que hay un machismo y un racismo que es muy importante en esta novela, porque digamos, si uno quiere, digamos, tomar la novela de manera universal, esta lectura universal se tiene que hacer desde ahí, ¿sí? Hay una globalidad ahorita, una globalidad que tiene que ver con lo racial. Todo, digamos que ahorita todas las religiones, hasta las europeas, ahorita con el conflicto este de Palestina, hay una racialización, ¿sí? Ya no solamente de los latinoamericanos, en Estados Unidos la hay por los migrantes, al sur de Europa, bueno, en Asia, África, bueno, todos conocemos esa historia. Entonces, digamos que si hay un sur global que puede tomar de manera universal una historia como esta, porque está desde esas categorías que toma Francia, especialmente, digamos, Inglaterra, Alemania, que ellos son los que dictan cuáles son las razas superiores y cuáles son las inferiores, ¿no? Hay toda una casta. Entonces, desde ahí se puede tomar lo universal, desde las que estamos abajo, que eso se volvió algo global, los que estamos abajo de esa jerarquía racial, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro, digamos, lo que estaban apuntando sobre
cómo se vería ahorita la migración con celulares y todo ese cuento, es interesante porque ahorita la migración se volvió todo un negocio, entonces es una industria grandísima, pues que tiene que ver con el capitalismo, ¿no? Entonces en la época de Máquina, digamos que esos saberes situados, esos saberes locales que son súper importantes, ¿no? Como cuando los indígenas maman, digamos, ¿cómo es que se llama esto? Lo de machacar la coca y todo esto, ¿no? Mambear coca, ¿no? El mambeo de la coca o digamos, el conocimiento que tienen sobre las hierbas, las medicinas. Esto es una cosa local, pero cuando la coge, digamos, el capitalismo y la vuelve comercial, el extractivismo, ¿sí? El extractivismo del conocimiento. ¿Qué es lo que hace? Pues el capitalismo lo agarra y vuelve un negocio esto. Entonces, ¿qué pasa ahorita con las migraciones? Que digamos que si se hiciera ahorita, maquila digamos, lo que haría la protagonista sería como entrar a internet y mirar todos los paquetes que hay ahorita de migraciones, porque hay una mano, digamos, toda una oferta que son puros paquetes. Entonces, dependiendo digamos, de la capacidad económica que tengas, te venden, digamos que las carpas, todo un kit de supervivencia, y eso en Internet hay una mano de ofertas, de competencias, mejor dicho, eso es una cosa grandísima, enorme, por lo que decía Andrei sobre el tapón del Darién. Sí, o sea, ya no son los migrantes de esa frontera norte que pasan a Estados Unidos, sino que vienen, mejor dicho, de todo lado, desde África, ¿no? O sea, es impresionante, ¿no? Entonces, ella lo que haría era meterse a internet y mirar qué paquetes hay, qué ofertas hay, su conocimiento como una mujer sabia, sí, como lo ven en la novela, que ella es la que sabe, ¿no? Eso se perdería, pues porque ya todo el mundo sabría esa vaina y lo ofertaría por internet. Entonces, ¿por qué? Por los efectos del capitalismo. Entonces es interesante ahí todo ese juego que hay con el conocimiento, ¿sí? Cómo lo extractivizan y se vuelve, digamos, parte del capitalismo. Entonces, chévere eso, me parece chévere eso lo del conocimiento de ella. Gracias, Alexander. Ahí Alexander ya votó una idea para escribir una novela, ¿no? A ver quién está tomando apuntes por ahí. Para decir como, uy, yo me le mido a escribir esa historia. Andrei, lo escuchamos. Ya, no me quería acá coger el micrófono. A mí el término de capitalismo y capitalismo y capitalismo, cuando se repite muchas veces, digamos que no me gusta, así como muchas otras palabras como productividad y demás, ¿sí? Entonces yo decía, pues siempre ha habido una economía frente a las migraciones o frente a las transacciones de personas, ¿sí? Llámese por ejemplo la esclavitud, era una parte de economía. Hoy el hecho de las migraciones o de pasar las fronteras o lo que sea, como se les llame, pues simplemente también es una economía y siempre lo ha sido y siempre lo será porque estamos hablando de unos servicios, ya sea de transporte, legales o ilegales, de conocimientos de por dónde meterse, por dónde entrar. Entonces siempre esas transacciones van a existir. El machismo como problema, como conflicto, como oportunidad, creo que sin eso no habría posibilidad de adaptación, de resiliencia, de reivindicación. Y en últimas, todo problema creo que trae su solución y su visto bueno. Y creo que aquí Maquina lo hace deliciosamente bien en esa postura que ella toma frente al machismo, frente a cogerle el dedo, dárselo a este chico, todo lo que ella, y cómo ella puede moverse en todo ese mundo, ¿sí? O sea, que la muestran con el señor W, con el señor Q, con el señor H, no recuerdo, y cómo se va trasladando como si fuera, creo que es de salón a salón, no me he mapeado bien los lugares, pero incluso cada lugar es muy particular y es un mundo completamente aparte por quien lo maneja, ¿sí? Creo que en el primero es como si a ella le ofrecieran cerveza, o no sé, una bebida así o algo que ella como que no le gustó, pero era algo fuerte. Luego llega otro momento donde es un café, ¿sí? Entonces cada uno de esos salones o lo que sea, casa o pisos, es un mundo completamente aparte por la persona que lo está manejando, ¿sí? Y ella se maneja muy bien
se adapta muy bien, sabe cómo responder, sabe cómo colocar los límites. Entonces creo que a pesar de ese machismo ahí que hay en la novela, o que puede haber en cualquier otro lugar, existe esa oportunidad. Mi hija ahorita con 16 años, aunque no vive conmigo, pues me hablaba sobre el problema precisamente de esto de los tipos diciéndole en la calle tal y cual cosa que no se siente bien. Y yo me acordaba, pues digamos que como yo nunca he reaccionado así en la calle frente a las mujeres y demás, pues no tengo tanto esa percepción y no tengo compañeros así. O si lo hago para mí, punto, ¿sí? Porque tampoco soy un santo, pero pues no lo hago hacia afuera, entonces creo que hacerlo hacia afuera ya hay una implicación ahí. Si lo hago para mi mundo, es mi mundo y punto. Y ya. Pero recuerdo cuando estaba niño, iba con mi hermana mayor y yo veía que los tipos se quedaban mirando en el trasero, ahí en el juego, y yo me hacía detrás de ella para que no le miraran porque me disgustaba mucho eso. Entonces aquí Maquina lo hace muy bien. Y yo no sé si hablaron ya de la escogencia de los nombres de los personajes, pero me parece muy particular, así como las descripciones y todo lo que hace es este tipo muy particular. Incluso cuando llegué al W, eh, creo que es un problema ahorita de que leemos tanto por lo que texteamos, sobre todo, y a veces tenemos que leer tan rápido, nos acostumbramos a leer tan rápido, que a veces no leemos bien o no inferimos bien por esa rapidez que debemos tener frente al contestar, frente a la inmediatez de todo lo que se nos presenta. Y cuando fue W, yo decía, ¿esto es un nombre francés o qué? Cuando volví a leerlo por segunda vez, yo, ay, no tan bobo, esto es una W, ¿sí? Es una H, es una Q. Entonces me parece muy particular la escogencia de esos nombres que juegan acá tan deliciosamente en esta novela. Y quizás habrán cuentos y demás donde también lo hagan, pero esa particularidad me ha gustado mucho, y el hecho de que Maquina no lleve tilde en la A. Yo decía, ¿esto es Maquina o Máquina? Y dije, no, no tiene tilde en la A, ¿sí? El nombre de la señora inicial, que no lo recuerdo ahorita, entonces me parece algo muy particular, eh, que no sé si desemboca en algo más o qué, o simplemente el hecho de la sonoridad, pero eso es un punto como favor también para la novela. Damas y caballeros, como siempre, agradecerles su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos dentro de 8 días por el mismo enlace, a la misma hora. Pásenla bueno, sigan disfrutando de esta lectura y en 8 días nos reencontramos para continuar esta charla. Gracias, feliz noche. No, Gracias, Muchas adiós. gracias. Y